La droga es la droga, dice Sosa, que debo reconocer no vive en un lugar donde uno se imagina, quizás porque ha visto muchas novelas y películas, que vive un capo del narcotráfico. Bueno, hay que ver qué se entiende por capo del narcotráfico en el contexto de lo que es la distribución de cocaína en la ciudad de Córdoba. Eso es interesante, porque si no, a veces el discurso de quienes aprovechan esto para llevar río o agua política a su molino, es instalar la idea de que estamos en una guerra con el narcotráfico. Y la verdad es que el problema en Córdoba es grave, pero no tanto quizás. Claro, si es comparativamente con otros países, no podemos hablar que el fenómeno tiene los ribetes que puede tener en México, en Colombia, porque eso es evidente. Si hablamos de un capo del narcotráfico a nivel local, yo creo que a ese nivel el Chancho Sosa es uno de ellos, y realmente es cómico lo que dice que hay muchos chanchos en Córdoba. Sé que hay muchos chanchos en Córdoba y en muchos lugares. Lo que ocurre es que cuando las intervenciones telefónicas nombran a un tal chancho, con el chancho que se relacionan es con él, y ahí es cuando la cosa cambia. Y por otra parte, todos los acusados siempre dicen lo mismo. Son todos buenos, no tienen nada que ver con los hechos de los que se los acusan. Y eso es mentira porque la mayoría terminan condenados. Doctor, usted decía justamente recién lo que es un capo narco para Córdoba. ¿Cómo opera un capo, o no hablemos del chancho, sino cómo operan estas redes aquí de Córdoba? ¿Tienen ya, por ejemplo, ramificaciones en otras provincias, en otros países? ¿Cómo llega la cocaína a nuestra provincia? Bueno, si vamos a hablar de la droga que se comercializa en la ciudad de Córdoba, ese fenómeno, por decirlo a grandes rasgos, ya no hablando de un caso concreto, no parece formar parte de una mega o gran organización o cartel de narcotráfico. Hay personas que vienen de la zona norte de la Argentina, muchos son habitantes de la frontera con Bolivia, de Salvador Massa, traen cocaína o pasta base a la ciudad de Córdoba mediante distintas vías. Personas que son los que se encargan de distribuirla y colocarla en el mercado cordobés son los que se las encargan o se las adquieren cuando arriban a esta ciudad. Hay algunos que cocinan en viviendas precarias. Últimamente se ha extendido bastante el tema de la cocina, como se le llama vulgarmente, la pasta base. Y finalmente, ese clorhidrato de cocaína que se obtiene después de este proceso es puesto en manos de quienes se lo venden a los vendedores al por menor o al menudeo. ¿Los kiosquitos que se conocen? Claro, digamos, si tuviéramos que decir a grandes rasgos qué se advierte de los juicios que finalmente se sentencian, es que hay un patrón, un denominador común, que es que gente del norte trae pasta base a Córdoba o ya clorhidrato de cocaína, personas que pueden estar al nivel del Chancho Sosa, un equivalente, son los que se las adquieren en cantidades significativas para lo que es la plaza local. Luego se cocina, se llega el clorhidrato de cocaína y esta a su vez es vendida a los distribuidores de los kioscos. Por eso digo que si es tan simple enunciarlo como lo estoy haciendo, más allá de que es una generalización, nos estamos dando cuenta que no hay una cartelización. Distinto es el caso, esto hablando de la cocaína, ¿no? Porque la marihuana tiene otra ruta, que ya involucra pues, vuelos aéreos, Paraguay, etc. Si vamos a hablar de otro tipo de fenómeno del narcotráfico, que también tiene lugar en Córdoba, que es Córdoba como, o la Argentina como centro de paso de la droga de América a Europa, que inclusive ha habido muchos condenados ciudadanos extranjeros que intentaban llevar, por ejemplo, en avión importantes cantidades de cocaína a Europa. Ahí estamos hablando de otras organizaciones, de otras ramificaciones, de otra calidad de droga y ya de conexiones con países que tienen graves problemas del narcotráfico. Es decir, que parece haber dos vías distintas según si el negocio se va a agotar en la ciudad o en la provincia de Córdoba o en la Argentina, y si por el contrario es un negocio de connotaciones internacionales. Maximiliano, en tu carrera de fiscal has tenido muchos casos de esto. ¿En algún momento sentiste que realmente estabas luchando contra el narcotráfico y no que estabas tapando un hueco
para, viendo al mismo tiempo que otra persona salía u otro problema similar ocurría en otro lado? ¿Se puede luchar contra el narcotráfico desde la justicia y con estos mecanismos que tenemos hoy? Claro, yo el análisis que puedo hacer frente a un caso admite dos dimensiones. Una, cómo voy a tratar de trabajar ese caso y cuál es mi función y cuál es mi meta en el caso concreto. En ese aspecto puedo tener ciertas anteojeras porque me centro en ese caso. Inclusive yo intervengo no en la investigación de los hechos, sino en la etapa del juicio oral y público, que es cuando ya llegan acusadas las personas mediante una presentación formal que ha precedido de una investigación. Es decir, que me limito al caso concreto. Ahora, evidentemente, como cualquier persona que piensa, me hago siempre preguntas que van más allá del caso concreto acerca de mi rol en este fenómeno. Y no creo que la actuación de un fiscal de juicio en un lugar vaya a tener una gran trascendencia para la lucha contra el narcotráfico. Creo que es la suma de pequeños aportes en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito judicial o policial, sino también en el ámbito preventivo, lo que puede llevar a controlar más o menos el fenómeno narcotráfico, porque tampoco estamos hablando con terminarlo, porque la experiencia global da cuenta que es un fenómeno muy complejo y hasta ahora no se ha descubierto la varita mágica y la política salvadora para terminar con ese problema. Doctor, yendo a lo que tiene que ver con lo que es Córdoba, alguna vez le escuché decir que muchas veces es difícil llegar a ellos. Usted decía, no usan el teléfono, no tocan la droga, y por ahí también tiene dentro de los barrios grupos de gente que llaman los teros, creo que van avisando cuando va llegando la policía. ¿Tienen alguna red así, digamos, con la que trabajan ellos, por ejemplo, el Maldonado o Müller? Sí, inclusive eso ya es propio de no nos vayamos tan arriba en las responsabilidades de este negocio, los que tienen los kioscos de venta de droga al por menor, que generalmente son personas con grandes carencias, que a veces son más dignos de lástima que de ansias de represión, pero que bueno, de todas formas realizan un negocio que está proscripto por la ley y que tiene una gran capacidad de daño social. Y es en este estamento del narcotráfico donde se observa la presencia de heteros o personas que a veces son chicos, que circulan por los distintos barrios donde hay venta de droga y alertan de cualquier presencia sospechosa a quienes están en este negocio. Fiscal, tenemos que despedirlo, pero antes una pregunta y una respuesta cortita le pido. De los juicios que ha llevado adelante usted, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de que condenó a un narcotraficante y cuántas la sensación de que condenó a una persona que no tuvo elementos para hacer otra cosa que eso por lo cual lo condenó? Bueno, si vamos a cantidades, han sido muchas en ambos sentidos, porque he tenido muchos juicios por narcomenudeo y también muchos juicios por operaciones grandes de narcotráfico. Por ejemplo, como fue el envío de 1000 kilos de cocaína por barcos a Europa, por tener un ejemplo. Ahora, si yo tomo una estadística meramente numérica, ¿cuáles son más? Los casos que intervienen de kiosquitos, de personas que muchas veces dan lástima, y grandes narcotraficantes, numéricamente son muchos más los casos de narcomenudeo. Doctor Gravedad, muchísimas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una pausa. A la vuelta abrimos el costado social de esta historia que también ya comenzó a desandar a toda gravedad. Estaremos con la doctora Mercedes Crespi, defensor oficial, y va a venir a hablar acá con nosotros quiénes son las personas que defiende, cuál es el perfil de las personas que llegan a juicio en estos casos.